Para quienes están conectándose ahora, estamos en esta modalidad virtual, ¿no? Haciendo la presentación del libro Engendros del escritor Diego Maenza, una presentación que originalmente habíamos planificado para hacerla acá en Manta a mediados de marzo, pero lamentablemente por las situaciones que ya son de conocimiento público no se pudo realizar. En todo caso, qué agradable que estemos ahora intentando hacer una presentación de esta forma, mediante esta plataforma. Qué bueno que Diego se haya prestado para hacerlo, ¿no? De esta modalidad. Y nada, Diego, antes de empezar contigo, de que comiences a responder algunas preguntas que tengo, unas inquietudes en torno a Engendros, quisiera más bien acercar a quienes están conectados ahora, que están siguiendo, de qué mismo se trata, ¿no? Engendros. Bueno, vamos bien. A ver. Se trata de una publicación reciente, la acabamos de sacar ahora para el mes de febrero. Es un libro de cuentos, tiene 10 trabajos cuentísticos, ¿no? Para María Dolores Cabrera, escritora ecuatoriana, se trata de un compendio pulcro de relatos intrigantes con extraños personajes, entes deformes que brotan de dimensiones enigmáticas, víctimas y oscuras, victimarios, venganza, suplicios, maldiciones, reflejos falaces y dolor. Asimismo, para Carlos Ramos, escritor mexicano, él considera esta obra que habitan seres y situaciones que nos refieren a engendros ubicados en estos senderos retorcidos de la imaginación y de la realidad. Estos relatos son profundos por los toques filosóficos, sorprendentes por la temática e inesperados por los finales, ¿no? Bueno, estas son las presentaciones de dos escritores, uno ecuatoriano, el otro mexicano, esos críticos que aparecen en la contraportada de la publicación. Yo también tenía una breve lectura, ¿no? Bueno, hay que considerar que aquí dentro la línea que los atraviesa es la normalidad, ¿no? La línea que los atraviesa es la normalidad, lo raro y desencajable. Los personajes que pululan estas historias dan la impresión de no pertenecer a círculos, ahí donde el otro mira con asco e indiferencia. Y sin embargo, aquí lo raro es lo normal, solo que visto desde otra perspectiva, una que se ha vuelto repelente, una mirada que aflora prejuicios y saña contra quienes se contemplan como seres menores. Entonces, Diego, a partir de esto, ¿no? Quisiera saber si hay una línea que tú te hayas planteado al inicio de la escritura de este trabajo, ¿no? Alguna línea temática en específico que haya girado en torno a la figura de esto del engendro. Sí, antes de pasar a tu pregunta, Alexis, quisiera agradecer a todos quienes se encuentran conectados. Gracias por el apoyo, por la visualización, para la difusión de este pequeño mini evento virtual. Pasando a tu pregunta, Alexis, efectivamente Engendros aglutina cuentos que tienen que ver con la rareza, con lo anormal, pero dentro de un contexto que se desencaja a lo comúnmente esperado, ¿no? Porque bien podrían ser relatos de terror o bien podrían ser relatos de suspenso, pero tienen, a mi parecer, tienen un calado mucho más hondo, buscan un calado mucho más hondo en el lector. Los cuentos fueron trabajados como la mayoría de mis cuentos, desde la juventud, los dejaba abandonados 1 año, 2 años, y poco a poco fueron tomando su residencia, ¿no? O sea, determinados cuentos buscaron un perfil, determinados cuentos buscaron otro, y dentro de esta temática de lo grotesco, y a la vez lo filosófico, si se podría llamar, se encuentran estos relatos que buscan explotar desde otros lados, ¿no? Y sorprender las expectativas comunes que se esperan en un cuento de terror, en un cuento gore, en un cuento de suspenso. Pero básicamente es eso, ¿no? Se aglutinan bajo esa mirada. Justamente eso, ¿no? A ver, justamente eso digo,
los géneros que se abordan son distintos, ¿no? Justamente hay ciencia ficción, hay terror, ¿no? Las historias son con tramas escabrosas en cierta forma, ¿no? Eso de reconocer al otro desde lo amorfo, y sin embargo es un otro que a veces, como en un cuento, no recuerdo el título del cuento, pero que ese otro que se siente anormal termina siendo el normal, ¿no? Entre comillas, dentro de su círculo, que es una feria de fenómenos, ¿no? Exacto. Sí, justamente eso, porque en el cuento que indicas es el que apertura el libro. eh, no hablamos de un engendro en sí, es un ser absolutamente normal, que nosotros consideramos normal desde nuestra perspectiva, pero que él se siente todo un fenómeno, porque sus expectativas de vida están encaminadas hacia tomar como normal lo que nosotros tomamos como grotesco o como desagradable. Entonces también un poco para cambiar las lógicas, ¿no? Y ponerlo a pensar al lector. Claro, claro, hay un cuento que me llama la atención, ¿no? Y que lo traigo a colación porque tiene mucho que ver tal vez con la realidad que estamos viendo, ¿no? De ese, cómo la voz narrativa va describiendo a alguien, me parece que es un personaje femenino, que va a una tienda, compra un pan, se le cae, despierta su instinto animal por comer en el piso, pero es ese mirar, ¿no? Es ese mirar que estamos ahorita viviendo a partir de la cuarentena en la que estamos. Todos nos hemos vuelto una especie de boquero que está detrás de las ventanas observando hacia la calle, viendo a ese otro transitar, al que se arriesga, que anda sin protección. Eso, ¿no? Creo que es un cuento que tal vez no pensado para este momento, pero muy propicio para estos días. Sí, te comento que no le daba esa lectura, y justamente ahora que tú lo señalas, veo que de pronto encaja, ¿no? Y esta es la magia de la literatura, porque a veces uno como escritor lo plantea pensando determinadas posibilidades o determinado modo de concebir el mundo, pero llega el lector, llega el crítico, llega la persona especializada, ¿no?, en literatura, y te da, a tu misma propuesta te le brinda un matiz mucho más, puede ser profundo o diferente. Pero sí, sí, el relato se llama La ventana del hotel y es justamente de una persona que está eh, viendo a sus circundantes en determinadas interacciones, ¿no? Pero es alguien que está muy enclaustrado bueno, es propicio para el análisis de esta época, ¿no? De esta triste y penosa época que nos estamos enfrentando. Claro, una cosa que se me había quedado al margen del inicio de esta presentación virtual, marcar que Engendros tuvo el apoyo del Ministerio de Cultura a través del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad. Cuéntame un poquito, porque yo he estado leyendo desde el año pasado que hay malestar en algunos beneficiados de este apoyo económico, ¿no? O sea, hay mucha gente que se ha quejado por las redes porque no han habido los canales adecuados para que todo fluya y puedan ellos terminar sus procesos, ¿no? En cuanto a entrega de obra. Sí, precisamente como bien lo señalas, Engendros se ha publicado en parte gracias a una subvención del Ministerio de Cultura a través del Instituto de Fomento de las Artes y Creatividades, el IFAIC, ¿no? Y digo en parte porque lo primordial, y es lo que nosotros tenemos que revalorar, ¿no?, es el trabajo del autor, ¿no? O sea, sin el autor no existiría el libro. Entonces, por eso digo que es en parte. Y la otra parte importantísima es el editor. Tenemos que también defender y rescatar la figura del editor, porque sin el editor somos un barco a la deriva, los autores. En este caso, el Ministerio, a través del IFAI, ha aportado el recurso y hasta el momento, en mi caso, las cosas se han dado con absoluta normalidad. No sé más adelante porque no está concluido el proceso, estamos en una etapa, justamente este canal, este espacio es para cumplir las expectativas del IFAE y esperemos que todo llegue a buen puerto con nuestro proyecto.
En el caso de los, sí me gustaría indicar que en el caso de las personas que están con sus procesos pendientes por A o B motivo, sea por razones burocráticas, por estas cuestiones financieras, yo me solidarizo con ellos, me solidarizo y espero que todo se resuelva de la mejor manera, ¿no? Y eso, Alex. Oye, claro, hay algo, disculpa que te interrumpa, hay algo que me llama la atención, ¿no? Al ser tú un autor procedente de Catarama, de Los Ríos específicamente, ¿cómo así decidiste publicar con un sello manavita, específicamente con Cuerpo de Voces, ¿no? Un proyecto editorial joven, pero alejado de tu provincia, ¿no? ¿Por qué? Ya, principalmente porque aquí dentro de la provincia no hay una este tipo de apoyos a autores a través, de, por ejemplo, de editoriales independientes. No busqué en las centrales tampoco, o sea, no insistí en las centrales porque he tenido malas experiencias. De pronto uno como autor plantea una propuesta y nunca le paran bola, nunca responde. El Cuerpo de Voces es una editorial de Manaví, muy joven, como tú bien lo indicas, pero que, bueno, tuvo la de predisposición y lo que yo en principio conversé y para estar dentro del catálogo era precisamente que me interesaba ingresar a un catálogo para yo proyectarme como autor. Porque de nada vale yo tomar el recurso, autopublicarme y luego quedar en la nada. Como te digo Alexis, yo considero que el editor es importantísimo en estos espacios. La figura del editor debe ser revalorizada y precisamente me interesé por Cuerpo de Voces porque yo creo que cumplía las expectativas para Engendro, ¿no? O sea, la propuesta era algo en cuanto a la temática, de pronto las editoriales más convencionales se van por el lado de que no son relatos de terror de género, no son de género, pero yo creo que Cuerpo de Voces entendió la propuesta. Y bueno, la aceptó de buena forma, tuvimos buena química todo el equipo y se dio. Oye, claro, y ahora que de los editores, ¿no? Que hay unos que son medios especiales, otros son más abiertos al diálogo y a las propuestas de los autores, ¿no? En este sentido, todo el panorama es también uno de los más afectados a nivel, no solo de Ecuador, ¿no? Ya Ecuador venía tambaleándose hace rato, pero a nivel mundial el golpe ha sido duro. En ese sentido, es desconcertante todo el panorama que está pasando, bueno, ya a nivel internacional y específicamente a nivel nacional, ¿no? Y hace un montón para llegar en ese sentido con estos a lectores, sobre todo teniendo en cuenta que no se puede presentar, no puede acudir a instituciones educativas, a hacer lecturas, a conversar con posibles lectores, ¿no? ¿Qué hace un autor? ¿Qué alternativas tiene ahorita? ¿Qué alternativas tienes tú ante este escenario? Bueno, hay limitación de movimiento en torno a nuestro proyecto, porque como ves la situación, tú lo has explicado muy bien, está muy complicada, ¿no? No solo en nuestro país, es a nivel mundial. El, los canales que yo estoy tratando de buscar es, por ejemplo, moverme por estos medios digitales, más que todo para coordinar, ¿no? Hacer un enlace con el posible lector, el lector que esté interesado, y luego, bueno, llegar y buscar un canal para proceder con la entrega del libro. Esto se realizará cuando retomemos a la normalidad. Posiblemente tardemos muchos meses en retornar a una normalidad que ya no será como la que teníamos antes, pero en todo caso es eso, y de pronto resistir, aguantar hasta que pase esta calamitosa situación. Pero en todo caso, o sea, incluso mi manera de trabajar siempre ha sido así, o sea, ha sido por las redes, tengo una página web, el lector se interesa, se contacta conmigo, coordinamos, a veces el lector de Quito, de Guayaquil, de otra provincia lejana de la mía, y yo procedo y le envío por paquetería, por mensajería.
Entonces, al menos ese canal yo siempre lo he mantenido. Y, y esperar a ver que se normalicen de la mejor manera la situación que estamos viviendo. Claro, claro, esa alternativa que das es, digamos que la opción que se ha puesto en marcha ahorita por muchos libreros y editores, ¿no? Y editoriales independientes, ¿no? El de vender prácticamente a consignación. Yo te vendo, tú pagas, pero el libro no te lo puedo entregar inmediatamente, sino es que tal vez en el día que yo tenga libre para moverme en mi vehículo o pasando la cuarentena, ¿no? La gente, todavía los libreros y los editores son optimistas en ese sentido de que esto va a parar pronto, ¿no? Pero claro, las alternativas están ahí, ¿no? Oye, bueno, relacionado igual este caso, ¿no? Con el tema de los editores y el panorama editorial, te lo preguntaba era porque, a ver, las opciones, digamos que ahorita las imprentas están paralizadas, las casas editoriales también están casi que trabajando a media llave o han paralizado también actividades. Pero en tu caso, que además de autor, estás detrás de Libros Duende, ¿no? Una alternativa editorial que he visto que está teniendo bastante enfoque en lo que es la publicación en digital. ¿Qué alternativas estás gestionando ya para comenzar a moverte de mejor forma por este ámbito? Sí, bueno, dirijo el proyecto editorial Libros Duendes. Trabajamos con libros artesanales y con libros digitales. Este asunto de la pandemia nos ha afectado a todos. Al sector cultural la ha golpeado de manera dura, ¿no? Mira que estamos en el proceso final ya de un libro del autor Luis Alberto Bravo, el libro es Antropología Pop, ya incluso lo habíamos anunciado a inicios de año, que ya lo tendríamos para marzo, pero con todas estas cuestiones de, del virus, de la cuarentena y de las medidas sanitarias que debemos adoptar, se retrasó, ¿no? Se retrasó. Incluso a la adquisición de insumos ha perjudicado. Nosotros no podemos movernos, movilizarnos a la ciudad principal de aquí de la provincia para adquirir los insumos necesarios y poder realizar el libro. Los ejemplares que se hacen son ediciones muy limitadas, pero tratamos de hacerlo de una excelente calidad. Y sobre todo nos enfocamos en la proyección del autor, porque si bien es cierto que no tenemos la capacidad de mover libros como las grandes editoriales, ¿no? Tratamos de darle impulso al autor, ¿no? Y de decirle, o sea, tienes una mano aquí al lado que te apoya y eso buscamos. Con respecto a los libros digitales también, promovemos los libros digitales, creemos que es un apoyo a los libros físicos y al menos en lo personal yo sí creo en los libros digitales. No en que, y ojalá que tengamos oportunidad de tocar este tema, no en que lo va a suplantar al libro físico, porque si me dieran a elegir entre un libro físico y un digital, lógicamente que yo elijo el libro físico, pero hay circunstancias a las que sí llega el libro digital, ¿no? De pronto alguien que vive en la periferia, como fue mi caso en mi juventud, que yo me autoinstruí a través de libros digitales, porque no tenía otra alternativa. Entonces, de pronto, hay libros digitales que implementan interacciones multimedias para personas con capacidades especiales, de pronto alguna interacción adicional a la lectura, y ya hay esa necesidad y esa viabilidad de difundir el libro digital. Entonces, por ese lado, yo sí creo en el libro digital como un respaldo al libro físico, pero no en esos apocalípticos que dicen que el libro físico va a desaparecer, que es la muerte del libro físico. Eso está muy lejos de suceder todavía. Claro, claro, claro. Bueno, y hablabas bueno, ya que hablas de libro en digital, ¿no? Pero no libro digital, simplemente libro digital en ebook o lo más fácil y que se suele confundir, que es el PDF, ¿no? Tú hablas de esos libros que tengan incluso sonido incorporado, que sean interactivos, ¿no? Eh, en Kindle podría muy bien aplicarse para un libro con este formato, ¿sabes? Porque podrían
hay una banda sonora de fondo que no se dice obviamente, pero una banda sonora de fondo que es de rock pesado, ¿no? Los escenarios se prestan para eso, Claro. incluso los mismos personajes, a través de la soledad en la que están envueltos, la mayoría de ellos, dan para eso, ¿no? Entonces, claro, en algún momento, tal vez tú mismo con libros duende podrías comenzar a implementar este tipo de libros, ¿no? Que claro, lo que se interesaría es que llegar a otro tipo de lectores eh, que no sea el tradicional, ¿no? Porque el tradicional es como muy rancio a la lectura en digital. Te digo, yo soy uno de ellos, yo prefiero el libro en físico. Claro que no le hago la cara fea cuando es un paper que tal vez tenga que leer y que sea, o un libro difícil de conseguir, Difícil de ¿no? conseguir, Y claro. que ya está gratuito por ahí. Se agradece ese tipo de cosas. Así es. Mira, bueno, y llegando a este tema, ¿no? Bueno, lo que hemos visto en estas 2 últimas semanas, o bueno, después de la primera semana de la cuarentena, es que comenzaron a saturarse los libros gratuitos, ¿no? Eh, Creo que yo he logrado identificar a dos clases de autores, los autores que en un tiempo pre-virus no tenían mayores lectores, ¿no? Eran conocidos, relativamente conocidos, pero no había una llegada como tal a muchos lectores. Creo que han aprovechado ellos muy bien el, la coyuntura del virus, del encierro, ¿no? Y han logrado difundir lo que más puedan sus publicaciones en PDF, ¿no? Pero también está la otra cara, ¿no? Los autores que digamos que son relativamente conocidos y que lo hacen por un afán de salvar un poco las distancias, de tratar de llegar con ediciones que tal vez en ciudades alejadas de las urbes centrales nunca van a llegar, ¿no? No tienen librerías, estos factores. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es tu opinión, no? ¿Ya también has considerado poner todos tus libros a disposición gratuita en formato PDF y distribuirlos a mansalva a quien quiera leerte? ¿O te lo estás planteando, o te lo estás pensando todavía? Mira, en cuanto a este tipo de difusión, que de pronto el autor en su necesidad intenta brindar, por un lado, o sea, yo lo veo, yo soy de la opinión de que no, de que el autor debe involucrarse en su propia difusión, ¿no? O sea, no lo veo como un acto impúdico ni un acto vergonzoso. Porque yo lo digo porque a mí me gusta de pronto autopromocionarme, sobre todo por mi trabajo, ¿no? O sea, no por mi figura, por figuretear yo, sino por mi trabajo, o sea, porque si yo digo, me costó tanto trabajo hacerlo, o sea, y de pronto alguien se interesa y busco este canal. Sí. Con respecto a liberar los libros de esa manera, al menos en mi caso, no creo que lo haga. Uno, porque no sería la forma correcta de ganarme un lector. Y otro porque eh, no estoy de acuerdo con la lectura en PDF. ¿Ya? O sea, si yo alabo el libro digital, pero por ejemplo lo alabo en un lector, en el artefacto, ¿no? En un lector que te pueda permitir subrayar, que te pueda permitir tomar notas. Entonces el PDF no se presta para eso. Y lo que sí hay, eh, por ejemplo, en los libros digitales hay canales para promocionar el libro y esto dentro de las lógicas de estas plataformas de venta se llama venta gratuita, no valga el oxímoron. O sea, si vendes no cobras, pero acá o sea, lo pones a disposición, pero el libro digital a través de la plataforma de Amazon y Amazon te da un periodo de tiempo para poner el libro en venta gratuita por 5 días. ¿No? Yo accedí a esa opción hace unos días, pero solo lo promocioné un día y más que todo por llamar la atención mi libro hacia las traducciones, porque el libro que lo tengo en Amazon tuvo acogida a unas traducciones y entonces quise más difundirlo por las traducciones. En cuanto a la liberación masiva, como tú bien indicas, hay libros, hay de todo, ¿no? Como en todo, sea en el comercio o sea en estas cuestiones de difusión
gratuita por WhatsApp, que te envían los libros, o por redes sociales, o por la descarga que te dan el link. Hay de todo, hay libros buenos, hay libros que valen la pena recibirlos, hay libros que de pronto no son de agrado personal de uno, puede que sean buenos para otra mirada, pero también es como un bombardeo, ¿no? Es como una lluvia, porque a cual más quiere hacerlo. Y hay estrategias, porque hay ciertas editoriales que liberan 2 o 3 de sus títulos, que son títulos que llaman la atención. Son buenas ediciones, es decir, están maquetados de manera correcta, que es llamativa para el lector. Entonces te liberan este archivo y tú buscas el catálogo de ellos, ves qué autores están, entonces es como una forma de promocionar su catálogo, más que difundir o perjudicar al autor. Yo creo que es una estrategia de marketing, pues. Y con respecto a los autores Claro, también. claro, sí, sí, también te doy la razón en eso. Sin embargo, lo que veo es que, claro, como decía, se saturó el mercado de que los autores prácticamente lo regalaron todo, ¿no? Hay autores que han estado poniendo sus PDFs, todos sus libros en archivo, autores que estaban ya fuera de catálogos editoriales y han rescatado sus textos y siguen y siguen y siguen y no paran. Es como el hecho mismo de las transmisiones en vivo, que se saturó hace 2 semanas. Todos querían presentar libros a la vez, todos querían hacer recitales a la vez, y prácticamente que abombaron el panorama literario en ese sentido. Claro. Oye, pero bueno, hace poco hablabas también el tema eh, de, se me fue el tema. Bueno, ya, lo que te iba a decir es que, claro, las estrategias de marketing eh, están funcionando para algunas editoriales y para otras no. Por decirte, hay editoriales que hacen bomba a través de sus redes sociales, que han puesto todo su catálogo para libre acceso. Lo que no es verdad. Son estrategias de marketing para que uno acceda a sus páginas web, revise todo su catálogo, vea que hay interés y todo eso. ¿Qué más? Y claro, algunas te dan solamente unas cuantas páginas, otras te dan los libros huesos, que serían los libros que no tuvieron jamás un impacto comercial, ni siquiera en físico, ¿no? Y que están ahí como una forma de enganchar al posible lector, ¿no? Eh, te digo una cosa, por ejemplo, hay una editorial que es excelente, que siempre ando viendo su catálogo, que me parece interesante, ¿no? Que es Rata Natural de España. Entonces, claro, ellos están dando algunos libros en acceso gratuito, acceso libre, pero no los de calidad, o sea, los que tratan sobre series de televisión, los que hablan sobre sagas como Star Wars, etcétera, etcétera, ¿no? Esos están ahí para que el lector que esté interesado, los que seguimos la editorial, caigamos en algún momento y terminamos comprando, ¿no? Que claro, que si pudiera, se lo hiciera, pero es una editorial de España, cuando los exportan acá en Mr. Book, vienen a casi que al doble del valor. Entonces, en ese sentido, sí tienes razón. Las estrategias de marketing están funcionando bien. Y, por ejemplo, ¿cómo haces tú con Libros Duende? ¿Qué estrategias de marketing, a propósito de lo que acabamos de hablar, estás aplicando? Sí, ya pasó tu pregunta, Alex. Antes quisiera tocar un tema que tú hablaste de Rata Natura. Tengo una anécdota con el Rata Natura, no como autor, sino como lector. Bueno, resulta que Rata Natura ha publicado un autor que a mí me interesa muchísimo, un autor contemporáneo que se llama Mike Wilson. La obra que ellos publicaron es Leñador. Yo encargué el Leñador, me llegó después del tiempo previsto, que desde el tiempo que tú encargas el libro directamente en la editorial yo lo compré. Me llegó después de 3 meses aquí al país. Entonces, yo encantadísimo con el libro, contentísimo, porque me parece una de las obras fundamentales de la narrativa contemporánea, dicho sea de paso. Entonces, para mi próxima experiencia, yo ya no esperé este asunto. Mike Wilson publicó su nueva obra, que se llama Ciencias Ocultas, es una nueva novela que la publicó el año pasado,
y bueno, yo no iba a esperar el mismo proceso. No la publicó con Errata Natura, la publicó con Fiordo, que es una editorial argentina. Eh, También previamente, anteriormente, había comprado Fiordo directamente de la editorial y me había demorado así 2 o 3 meses, es lo que llega acá, porque aquí en aduana es una locura eso, lo que tienes que pasar por aduana. Entonces, ¿qué pasó con el libro? Yo pude haberlo pedido y esperar los 2 meses, pero o sea, yo como lector era una necesidad mía acceder al libro, vi que estaba disponible en digital y al mes de que fue publicado en físico lo subí a la editorial y lo adquirí. Entonces, esa es una de las ventajas del libro físico, ¿no? Perdón, del libro digital. Lo veo como un soporte. Yo puedo encargar el libro para tenerlo en mi librería, qué sé yo, y consultarlo cada vez que quiera, pero para esa necesidad que yo necesitaba acceder al contenido del libro, por cuestiones personales, porque me gusta la narrativa de Mike Wilson, creo que influye, es una buena influencia para mi escritura, y yo necesitaba leer. Pasando a tu pregunta con respecto a la difusión a través de Libros Duendes, bueno, yo me he movido básicamente siempre por canales digitales, ¿no? Igual Libros Duendes tiene su página web, donde se pueden ver los contenidos, los libros digitales están disponibles en las plataformas de venta de Amazon. Eh, no puedo quejarme con respecto a las ventas, no han sido ventas exorbitantes, tampoco los libros digitales están a un precio mayúsculo, pero, o sea, el libro ha tenido sus lectores, los libros que hemos editado Un hombre muerto a puntapiés de Pablo Palacio y La emancipada de Miguel Refrío hasta el momento, y la que más va saliendo por ahí es La emancipada. Vaya a saber usted si son por cuestiones educativas o porque de pronto llame la atención, verdaderamente hayamos hecho un trabajo, sobre todo en este caso lo que impacta es la portada, ¿no? La cubierta, de pronto le llegó al lector, la sinopsis que redactamos, una introducción que escribí para esa edición de la novela. Entonces, sí ha llegado. Modestamente, no un flujo constante ni masivo, pero por ahí ha ganado sus lectores. Y el canal de difusión básicamente son las redes sociales. Y a veces sé que es hostigoso para quien está ahí atento, pero a veces uno bombardea y bombardea con la. Y por eso trato de variar, ¿no? A veces un cartelito para esta semana, otro cartelito para esta otra semana, otro cartelito para el otro mes, un banner publicitario en Facebook, en Twitter. Y básicamente eso. Oye, y claro, hablabas de Pablo Palacio y Miguel Refeo, ¿no? Y tú accediste a reeditar estos libros porque entiendo ya tienen derechos universales, ya Sí, son de libre exacto. acceso, puedes reeditarlos todo lo que puedas. Exactamente. Sí, o sea, están ya en dominio público, pertenecen al dominio público. Aquí en Ya, Ecuador, con el dominio público pasa algo interesante y que me parece positivo. Por ejemplo, los libros, como pasa en muchos países, los libros de dominio público pasan como tú dices, el patrimonio universal, ¿no? Podemos acceder, podemos hacer alguna edición, podemos eh, trabajar con los libros. En Argentina sucede que no. En Argentina, yo sé porque quise editar un autor que tenía el periodo, había transcurrido el periodo de los derechos que le correspondían por el fallecimiento y quise editarlo, pero empapándome de las leyes, resulta que los libros que cumplen determinado tiempo ya pasan a patrimonio del Estado. Es decir, si uno quiere editarlo, tiene que darle billete al Estado. Entonces, no sé si sea positivo o negativo, aún no lo asimilo porque no. O sea, me quedé ahí, me quedé trunco y no pude trabajar con ese autor. Era una autora, pero ya se dieron las cosas así. Y ahorita estoy implementando otros proyectos. Vamos a ver más adelante si podemos o claro, no. oye, y bueno, y a propósito de eso de los proyectos, ¿no? Hace poco Jorge Carrión está en su cuenta también de Instagram, dando ciertos tips, ¿no? sobre escritura, ¿no? Y él en algún momento de la semana pasada decía que si uno como autor está interesado en escribir, él sugería que no lo hagas sobre la pandemia, ¿no? Que te dediques a escribir los temas que en verdad te interesan a ti, que son los temas que te motivan, y por los cuales terminas obviamente fluyéndote eso que tengas que contar, ¿no?
¿Qué te parece o qué estás trabajando en estos momentos Claro, ¿no? como proyecto literario? Yo jamás trato de escribir sobre el acto en sí, o sea, sobre lo que vivo, sobre lo que... Trato de ser lo más objetivo posible y con otras realidades. O sea, creo que el proceso de creación debe ser precisamente eso, de creación, no de, de mimetizar la realidad o de intentar encajarla dentro de tus concepciones, lo que te pasa, lo que vives. Y mira, tú tocas un punto que justamente yo conversaba la semana pasada con un amigo, que es escritor, y él me decía, Diego, me dice, eh, te cuento que estaba escribiendo una novela distópica sobre un virus y ya se me terminó la novela, ya no puedo escribirla más. Y yo le digo, ¿qué vas a escribir? Pues le digo, sí, sí, ya está pasando esto. Le digo, sí, me dice, o sea, tan decepcionado él estaba, pero por su trabajo, lógicamente. O sea, esta situación que vivimos es terrible, todos la entendemos así. Pero, o sea, vamos al hecho en sí de que, o sea, redundar de esta realidad no sería lo más conveniente para la literatura. O sea, lógicamente saldrán relatos de ahí, ¿no? Pero serán con una historia colateral a la pandemia o de pronto situaciones que ocurrieron con el trasfondo de la pandemia, pero en sí que se enfoquen exclusivamente en estas circunstancias, no creo que tenga un calado en los lectores. O sea, no creo que sea propicia una literatura sobre que mimetice la realidad de manera tan precisa. Pero dime una cosa, de manera personal, o sea, ¿estás escribiendo, estás trabajando algún proyecto novelístico o cuentario o Sí, poemario? ¿Qué vengo estás trabajando ahora? Esa era la pregunta. sí, estoy escribiendo acerca de... es una novela que trata de ser una novela total, es sobre las diversas formas de sexualidad. Eh, Me la estoy tomando con calma porque estoy avanzando poco a poco, estoy tratando de leer, de aprender, para poder interpretar y poder desarrollar los temas, las tramas, profundizar en los personajes. E intentar ir conociendo, ¿no? La motivación de cada personaje y ver qué me cuentan, qué me dicen y cómo van a irse desenvolviendo. Pero es una novela en torno a a la filosofía queer, a esto de los diversos modos de la sexualidad. Y trato de tomármela con calma. No quiero equivocarme y me equivocaré, yo sé que me equivocaré de largo, pero quiero equivocarme lo menos posible. Claro, claro. Bueno, te insistí en la pregunta era porque hace poco leí un texto de María de Enríquez, ¿no? Y ella decía, bueno, eh, eh, yo admiro a los que están escribiendo en estos momentos porque pueden concentrarse, ¿no? Dice, ella decía, yo no puedo hacerlo, estoy siempre pendiente de lo que está sucediendo, de ese desconcierto que vivimos como personas normales, ¿no? Sin ser escritores, sin ser ingenieros, sin ser nada. Uno es la humanidad la que está pendiente de qué va a pasar. Claro, ese era más o menos el Ya. enfoque de Sí, o eso, de sea, si es que era en tu caso posible que te sí, lograras concentrar y si es que yo creo que también está bien inclinado. claro, en estas circunstancias Sí, sí, sí. nadie va a tener la paz mental para enfocarse en una actividad que requiere este tipo de concentración. O sea, sí, yo te lo explicaba así, que sí, o sea, me encuentro en ese proyecto, pero es un proyecto a largo plazo, serán 2 o 3 años que dure escribirlo, lo escribiré un rato la próxima semana, media página, y luego después de 15 días otra media página. Pero, o sea, así de que pueda sentarme y trabajar, no. Yo creo que nadie está con la paz mental ni con el espíritu tranquilo como para concentrarse en una labor tan ardua como la escritura. Y bien lo que dice Enrique, ¿no? O sea, sí, Claro, claro. Entonces mira, ahí yo traigo a colación también ahora un trabajo periodístico que había publicado Gabriela Ruiz desde Quito, ¿no? Que ella se tomó la tarea de entrevistar a un conjunto de escritores de distintas partes del país para saber cómo estaban viviendo, ¿no? Cómo hacían para sobrellevar el encierro, ¿no? Cuál era su mirada desde de los espacios geográficos en los que se encontraban. Y claro, yo creo que esa es una alternativa de la que muchos autores están recurriendo, ¿no? No trabajar algo literariamente, sino más bien hacer una especie de registro, una bitácora,
eso que les recuerde tal vez en el futuro que vivieron este momento, ¿no? Y que lo que sintieron tal vez en ese momento a partir de las distintas situaciones en las que se ven rodeados, quedó plasmado ahí, ¿no? Y yo creo que también es un buen ejercicio como para un poco ir sacudiéndose de todo lo que está pasando. Claro, sí, sí. Sí, bueno, claro, en ese sentido sí, de pronto es positivo, ¿no? Puede funcionar. Yo creo que tampoco ni como lectores, yo leí hoy día a Leonardo Valencia en el diario El Universo, ¿no? Y leanlo, ¿Ya? que hay un artículo muy chévere, ¿no? No porque me nombre a mí de paso, sino porque está interesante. Bueno, él dice que no, ni siquiera en la lectura uno puede concentrarse, ¿no? O sea, en estas circunstancias. Claro. Pero hay que buscar los modos de sobrevivir, ¿no? Y uno puede ser enfocarse en determinada actividad o trabajar cosas más livianas, menos, que nos recuerde menos el peso de esta situación. Y claro, y ahora que lo traes a colación, bueno, ¿cómo haces tú como autor, no? O sea, tenemos clarísima la película que ningún autor aquí a nivel nacional puede vivir de sus obras literarias publicadas. Eh, ¿Qué hace un Diego Maenza para sobrevivir, para el día a día? Bueno, por el momento tengo un trabajo en una oficina, trabajo a tiempo completo. En estos días de cuarentena hemos paralizado las actividades, pero eh, al parecer se van a retomar en la medida en la que se puedan ir descartando las restricciones que tenemos. Pero como tú bien lo indicas de la literatura, no creo que pueda vivir así únicamente de la literatura. ¿No? O sea, la literatura es una pasión adicional a mi trabajo, es una pasión completa, ¿no? Y mi trabajo es adicional, también podría verse así. Yo escribo a pesar de mi trabajo, pero trato de que mi obra se difunda, trato de siempre de seguir dando la lucha. Pues, ¿no? O sea, hay que trabajar, pero al menos de aquí al corto plazo no creo que pueda vivir de la literatura. O sea, el mercado editorial ecuatoriano es bien complejo, ¿no? También el medio, tú sabes, estas cuestiones de que hay tantos lectores, tanto porcentaje de lectores a nivel nacional, entonces es remar a contracorriente, pero uno es terco. Claro, pero bueno, no solamente esa clase de trabajo, ¿no? Claro, todos tenemos, digamos, los que hemos logrado tener un trabajo estable, ¿no? Creo que estamos por ahí pasándola medio bien, ¿no? Pero yo me refería es que, bueno, uno como autor también tiene digamos, otras entradas eh, otras entradas de rubro, ¿no? Claro. Digamos, está siempre el tema de la corrección de textos, de la edición independiente, del diseño a veces como alternativas, ¿no? A todas esas cuestiones de trabajo relacionadas con la creación, creo que también tú te dedicas, ¿no? Veo que hay anuncios de tu parte como corrector y todo eso, ¿no? Eh, Creo que eso, claro, no te puede tal vez dar un sustento mensual, algo fijo, ¿no? Pero igual creo que también ayuda en cierta No, parte, ¿no? sí, No sí. solamente en lo económico, sino también para un poco ir empoderando el nombre del autor, y que también es productor y conductor y bla, bla, bla. Claro, no, sí, sí. Incluso en lo económico ayuda, pero el asunto es que, mira, yo implementé un servicio de difusión y de corrección, donde planteo básicamente servicios para autores. ¿No? De pronto tú tienes una novela escrita, pero, qué sé yo, pasa esta indiferencia que hay en el medio cultural, ¿no? Y tu novela es medianamente buena o es excelente y nadie te le para bola. Entonces lo que yo hago es leerme la novela, le redacto una reseña y obtengo mis honorarios por esa labor. Creo que es un intercambio justo. El asunto es que el servicio lo implementé a finales del año pasado y tuvo una bonita acogida durante enero y febrero. A raíz de febrero ya la situación, como te digo, esta situación terrible nos ha afectado a todos, en todos lados. Y el proyecto se truncó porque, o sea, tú sabes que la gente, todos estamos pasando
nos estamos apretando los cinturones para tratar de sobrellevar de la mejor manera esta etapa y es comprensible. Entonces yo también he dejado de promocionar esto porque entiendo de que no, en este momento no tendría la acogida que yo el impulso, el vuelo con el que inició, ¿no? Porque sí inició bonito, hizo un cronograma, tenía autores, incluso hubo una autora que me dijo, yo trabajo con chicos, con escritores, con escritoras, y podemos hacer algo, me dice, algo a largo plazo para que eh, vaya con determinada periodicidad produciéndose esta difusión. Yo le dije, excelente, pero ya se dieron las cosas así, ¿no? Esta situación nos ha perjudicado a todos. Mírate, fíjate que con Engendro no teníamos pensado lanzarlo en hacer esa mini gira por allá por Manabí y se nos truncó también. Claro, claro, eran 3 fechas, Manta, Puerto Viejo y Machalilla. Oye, tocaste un tema que me parece interesante, ¿no? El hecho de que a veces hay demasiado silencio con ciertos autores, ¿no? Sobre todo autores que no son de ciudades como la capital, aquí, o Cuenca, sino que procedemos de ciudades más pequeñas, tan pequeñas, perdón, y medias que olvidadas. Bueno, Manta tal vez ya en estos momentos casi no, pero como Catalama, ¿no? Entonces, ¿a qué crees que se debe esto, no? Un poco que los medios y los medios de comunicación y sus espacios de cultura y a veces hasta de entretenimiento, que son los que dan espacios para promocionar una presentación, tal vez una entrevista, o cuando se cuenta con periodistas que leen, ¿no? Alguna reseña sobre, respecto de una obra literaria reciente, ¿no? ¿Por qué crees que pasa este fenómeno solo con autores de ciudades pequeñas? Con autores de la periferia. Yo le llamo a esto indiferencia, pero es algo mucho más complejo. Yo lo entiendo así, ¿no? Yo comprendo que eh, todo lo que tiene que ver con cultura y más que todo con literatura ha estado enfocado en las ciudades principales, ¿no? Y sobre todo los centros de difusión de literatura que han sido a través de la historia, Quito, Guayaquil, Cuenca y las principales ciudades. Entonces, dentro de este entramado eh, de, de, de actores culturales, ha estado enraizada la idea de que, o sea, eh, un autor de otra parte, o de la periferia, de los pueblos pequeños, eh, no tienen la capacidad como para competir en las grandes ligas, entre comillas. Entonces, yo creo que al menos en mi caso, yo me lo planteé desde que empecé. No, no buscar padrinos, no buscar el típico amiguismo. O sea, tampoco es que he salido yo completamente solo hacia adelante con respecto a mi literatura, pero yo creo que sí he trabajado para que sea lo más profesionalmente posible, ¿no? Y siempre recalco eso, ¿no? O sea, si vamos a hacer un acuerdo, que sea por el trabajo profesional y no porque tengamos simpatías o tengamos conveniencia. Y esto sucede bastante porque, o sea, el foco cultural a lo largo de la historia han sido estas ciudades principales, que tienen excelentes autores, nadie lo niega, pero que omite o desdeña o utilicemos una palabra análoga a autores que por venir de la periferia son considerados menores. Yo pienso que si yo hubiese desarrollado mi actividad cultural en Quito o en Guayaquil, tuvieran más acogida mis libros, porque de pronto hubiese entrado en contacto con tal persona, con otra persona, pero tampoco ese es el camino. Eh, yo creo que ser profesional implica también irse por el camino eh, de lo que uno considera más correcto. Entonces, básicamente Claro, sería eso. claro, mira, pero son estos fenómenos raros, ¿no? Porque, por ejemplo, un Luis Bravo que viene de Milagros que viene Luis Bravo, Sí, de o Alberto Bravo. bueno, un cantón pequeño del Guayas, ¿no? Pasa algo rarísimo con Luis. O sea, sus libros han sido publicados en el exterior, Claro. eh, Ha han ganado, ha logrado ganado premios, ¿no? reconocimiento de la FIL Guadalajara, qué sé yo, y sobre todo han contado
no sé si con la venia, ¿no? Pero con el reconocimiento digamos, de autores consagrados, si de alguna forma hay que llamarlos autores consagrados, empoderados dentro del contexto nacional, ¿no? Como Ernesto Carrió. Ernesto Carrió en un momento, él decía, bueno, dice, más allá de que tenga diferencias, o que tenga diferencias conmigo algunos autores, yo he encontrado mucho valor en la obra de estos autores, y nombraba, claro, en específico a Luis Bravo. Entonces por eso te digo, es como es un fenómeno rarísimo, ¿no? Claro. Pasa con uno, pero no pasa con otro. Mira que Luis Alberto Bravo tiene una novela que es excelente, ¿no? El jardinero de los Rolling Stones. Esa novela en otro contexto, o sea, tuviera resonancia en otro país, pero sin embargo ha caído, de cuenta en el olvido, porque, o sea, no se han hecho una nueva edición, no se le ha dado al movimiento a través de reseñas, de críticas, entonces ocurre ese fenómeno, ¿no? Y como Luis Alberto habrán muchos otros más, muchas otras escritoras, cuántas poetas, cuántos cuentistas, que por estar alejados de los centros de difusión cultural, quienes se han atribuido otros centros de difusión cultural, obtienen ese desdén, esa apatía de todo lo que implica la cultura. O sea, eso vemos en un ejemplo nada más. Ha sido un trabajo pues no sé si trabajo, ¿no? Pero ha sido mucha invisibilidad, ¿no? Para ciertos autores. Bueno, creo que ya faltan 5 minutos para que termine la hora programada que tuvimos. Veo que ahora hay más gente de que al principio. Bueno, recordé este diálogo que tenemos ahora con Diego Maenses a propósito de la presentación del libro Engendros, un libro de cuentos publicado este año, en el mes de febrero, mediante la editorial Cuerpo de Voces, un sello editorial maltense, Manavita. Este trabajo de Diego incluye 10 cuentos, todos atravesados por lo raro, por personajes amorfos, por la mirada de ese otro, ¿no? que siempre ve lo arcano y raro en los personajes. Hemos hablado bastante con Diego al respecto de su obra. Quisiera, antes de ir terminando la transmisión, recordar un poco quién es Diego Maenza. Él es originario de Catarama, de Los Ríos, provincia de Los Ríos. Es autor de la novela Estructura de la Plegaria, fue publicada en el 2018 por la Casa de la Cultura Matriz, y en el 2019 publicado por Libros Duende, en segunda edición. También es autor del poemario Bestiario Americano, publicado en el 2018 la primera edición, y publicado en el 2019 la segunda edición por la editorial Reptile. También en el 2018 se publicó su libro Identidades. Esta edición fue publicada en España por la editorial Arpesa. Y eso, Diego, ha sido grato mantener esta presentación virtual, ¿no? Lamentable que se nos haya caído la presentación en vivo, ¿no? Esa mini gira que habíamos planificado, fecha para Manta, Puerto Viejo, en Machalilla. Creo que era la primera gira que íbamos a hacer acá en Manaví, un poco siguiendo la tradición de un chupalamión, cosas así por el estilo, ¿no? Algo loco, claro, sin drogas ni rock and roll, solamente literatura, zanahoria, pero bueno. Y nada, Diego, agradecerte por haber prestado, ¿no? Para esta especie de presentación, diálogo, de la manera virtual, ¿no? Te dejo el cierre, es todo tuyo, toda carta blanca para decir lo que quieras. Sí, no quedó de otra, ¿no? Hacerlo por este medio, pero yo muy contento, Alexis, muy agradecido por este gran apoyo que me has brindado con respecto a la presentación, a la difusión del libro. Y bueno, esperemos que se normalicen en la medida de lo posible estos tiempos que se avecinan para poder seguir desarrollando nuestras actividades, ¿no? Todo tipo de nuestras actividades, sea lo que sea que hagamos, y sobre todo para poder promover nuestros libros, nuestro trabajo. No quisiera despedirme sin antes enviar un saludito a Carlos Ramos de México,
ya tendrá tiempo de verme si tengo que conectado, a María Dolores Cabrera en Quito. Ellos también contribuyeron para que este libro sea posible, muy desinteresadamente. Con María Dolores estamos trabajando también en una pequeña entrevista que se difundirá, una entrevista escrita que se difundirá en los próximos días, como parte de esta pequeña campaña de lanzamiento del libro en los medios que nos quedan. Y también un saludo en Perú para Manuel Raya, con él estaré también conversando vía, él tiene un canal en YouTube donde promueve autores, también estaré conversando con él y promoviendo el libro en género. Entonces, para todos ellos, y también para el Grupo Cultural del Papagayo Cano, para Kenia, para Erika, para Juliana. Y nada más, Alexis, y agradecerte este espacio y yo quedo muy contento. Ya que mismo digo que de que corte puedo hacer una cuñita Sí, vale. para lo que se viene la próxima semana, ¿no? Bueno, este proyecto, digamos, de presentaciones online lo habíamos planificado desde hace como 2 semanas atrás, pero como te decía, vino una ola casi desesperada de desesperación, ¿no? De muchos autores, editoriales, lectores, ¿no? De todos que querían decir muchas cosas por las redes sociales, ¿no? Eso fue que saturó un poco el mercado de presentaciones, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces nos aguantamos hasta ahorita que ya pusimos fecha, arrancamos con este primer evento. El próximo martes voy a tener la compañía del escritor portugués Giovanni Benavides, ¿no? Vamos a hacer la presentación de su novela El área de la Nochevana, una obra que acabó a finales de 2019 llevándose el premio Guillermo Frío con novela corta que otorga la Casa de la Cultura del Autor de Loja. Entonces con él también conversaremos un poco sobre esta obra, sobre lo que ha significado el premio, ¿no? Sobre todo para un autor que su ópera prima, ¿no? Arranca bien, arranca como un premio, ¿no? O sea que tampoco no le pasan a todo el mundo y sería interesante conocer un poco cómo se ha movido a partir de esto. Y nada, hermano, seguimos conversando. Gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. Un abrazo para todos y esperemos que les vaya bien, hermano. Gustazo.